Vamos a iniciar la clase del curso de hidráulica, el tema de hidrostática. Sobre este tema vamos a tratar sobre las fuerzas que ejercen los fluidos sobre superficies sumergidas. El propósito de la clase es que el alumno encuentre la fuerza de empuje en una superficie sumergida y su punto de aplicación. Podemos observar en estos gráficos cuando tenemos un cuerpo sumergido, obviamente una parte de la superficie de este cuerpo va a soportar una fuerza de empuje propio del volumen del fluido y obviamente va a tener un punto de aplicación de esta fuerza. Podemos encontrar superficies planas o también superficies curvas, los cuales podrían ser un muro de contención o también una compuerta. Eso serían entonces las aplicaciones. Vamos a encontrar en cuanto a las superficies planas, en este caso tres variantes. Una superficie plana horizontal, ¿no? Una superficie plana vertical y una superficie plana inclinada. Cada uno de ellos va a soportar una fuerza de empuje y también esta fuerza tiene un punto de aplicación. Vamos a dividir esta parte en tres subtemas. La primera sería fuerzas que ejercen los fluidos en reposo sobre superficies planas horizontales sumergidas. Entonces, cuando nosotros tenemos una superficie plana horizontal, entonces vamos a encontrar una fuerza del fluido que está por encima, ¿no? Obviamente eso tiene que ver bastante el volumen total del fluido que está por encima de la superficie plana horizontal. Podemos observar aquí en este análisis estos dos objetivos. Para calcular la fuerza, primeramente, la fórmula va a ser igual. Fuerza es igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen. ¿Qué volumen? El volumen que está por encima de la superficie plana horizontal. El punto de aplicación va a ser exacto en el centro de gravedad o centroide. Para este caso vamos a nosotros a tratar dos puntos principales. C, que sería el centroide del área o centro de gravedad, y P, que va a ser el centro de presiones donde actúa la fuerza. Para superficies planas horizontales sumergidas, estos dos puntos van a ser iguales, van a tener el mismo punto. Entonces XP, que sería del centro de presiones, va a ser igual a XC o al centroide. Y también Y sub P, que sería el centro de presiones, va a ser igual a Y sub C, que sería el centroide. Entonces vamos a trabajar en dos ejes, uno que es X y otro que es Y. Bien, entonces lo mismo vamos a trabajar cuando las fuerzas están sobre superficies planas inclinadas, sumergidas, que sería el segundo caso. También estamos nosotros en superficies planas, pero en este caso inclinadas. Podemos observar en este tema ya la superficie plana, ¿no? Está de forma vertical. Observamos que tenemos una fuerza resultante de toda la fuerza de presión que que va a soportar obviamente este muro de contención, ¿no? Una superficie plana vertical. Bien, podemos tener también una superficie plana inclinada, ¿de acuerdo? Tenemos acá el nivel del fluido y aquí tenemos la superficie plana inclinada que va a ser el análisis para nosotros. Entonces también en este punto va a soportar una fuerza de empuje del fluido y va a tener un punto de aplicación. ¿De acuerdo? Acá observamos otro gráfico donde podemos observar C sub G, que sería centro de gravedad o centroide, y P, el punto o centro de presiones, que está por debajo del centro de gravedad. Entonces, a diferencia de la superficie plana horizontal que vimos anteriormente, entonces aquí ya no van a coincidir estos dos puntos.
¿de acuerdo? Entonces el centro de presiones va a estar por debajo del, del centroide. Bien, entonces vamos a analizar cómo vamos a ubicar primeramente estos dos puntos. Bien, entonces aquí tenemos una superficie plana inclinada, el cual tiene un ángulo de inclinación, y observamos también, escogemos una porción de esta superficie plana que vamos a estudiar. La superficie plana obviamente puede tener distintas formas, aquí no estamos definiendo una forma, pero lo que sí vamos a ver que el centro de gravedad o centroide está por encima del centro de presiones. Entonces, en el centro de presiones observamos que se aplica o está aplicado la fuerza de empuje. ¿De acuerdo? Bien, entonces para entrar a este análisis podemos recalcar en todo caso que observamos aquí una vista de frontal, ¿no?, de corte, ¿no?, de la superficie plana, donde la superficie plana obviamente lo estamos viendo de repente en perfil, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una vista auxiliar, ¿no?, una vista auxiliar de la superficie que vamos a analizar. Entonces ambos están relacionados por estas líneas amarillas o los puntos, ¿de acuerdo? Entonces en este centro de presiones está aplicado la fuerza de empuje. En el centroide, el centro de gravedad, ¿no?, de la superficie plana horizontal. Bien, otro tema importante, en todo caso, o punto importante para recalcar, va a ser los ejes coordenados, ¿no? Entonces, observamos, aquí tenemos el eje Y. El eje Y se traza en forma paralela a la superficie plana inclinada. Observen ustedes que es paralelo. Y el eje X es a lo ancho de la superficie plana inclinada. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en este punto no observamos el eje X, pero aquí sí el eje Y, porque esta es una vista frontal de corte. ¿De acuerdo? Pero en esta vista auxiliar si observamos el eje X, que es a lo ancho de la compuerta, y a lo largo, en todo caso, de la parte inclinada de la superficie es el eje Y. Entonces, cada punto va a tener sus coordenadas. ¿De acuerdo? Acá observamos para el centroide, tenemos X sub C y Y sub C, ¿no?, para ubicar este punto del centroide. Y el centro de presiones, ¿de acuerdo?, también tenemos sus coordenadas X sub P y Y sub P. Bien, podemos también citar cómo encontramos, por ejemplo, la altura H sub C, ¿no? H sub C es la altura vertical, ¿no?, es la altura vertical al centro de gravedad o centroide. ¿De acuerdo? En cambio, Y sub C también es una distancia, pero esta distancia no es la altura, sino, vuelvo a repetir, el eje Y es paralelo al plano inclinado. Entonces, estas dos distancias, Y sub C y H sub C, para este caso son distintos. Hay que tener cuidado de no equivocarnos. Entonces, ¿cómo se relacionan H sub C por Y sub C? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, cuyo ángulo, acá tenemos θ, ¿no? Observamos que H sub C es igual a Y sub C por el seno de θ. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras coordenadas, en todo caso, que vamos a necesitar primero para calcular la fuerza y después el punto de aplicación de esta fuerza. Entonces vamos a ver con nuestros dos objetivos, primero para calcular la fuerza. Entonces, para calcular la fuerza, la fórmula nos dice: la fuerza es igual al peso específico del fluido multiplicado por H sub C multiplicado a la vez por el área. Entonces, H sub C hemos explicado que es la distancia horizontal, o la altura en todo caso, al centroide. Y el área simplemente será el área, pues, de la superficie plana inclinada. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos otra variante de la fórmula, que si nosotros queremos trabajar con presiones, peso específico por altura simplemente es presión.
¿no? Entonces, P sub c sería presión en el centroide y H sub c altura al centroide. Bien, entonces ya tenemos la fórmula bien definida. Vamos ahora para las fórmulas para encontrar el punto de aplicación. Bien, entonces primero vamos con la distancia x sub p. Bien, entonces la distancia en todo caso horizontal o ¿no? el ancho donde podemos ubicar el punto P. Bien, entonces vamos a tenemos aquí dos fórmulas, ¿de acuerdo? Uno de ellos está en función del producto de inercia, ¿no? Dividido entre y sub c, que ya dijimos que y sub c es la distancia al centroide, pero a lo largo del eje y, que es inclinado, ¿de acuerdo? O a lo largo del plano inclinado, ¿no? Y a la vez también dividido entre el área. Y aquí tenemos otra fórmula, ¿no? X sub p también va a ser igual a X sub c más, tenemos acá el producto de inercia al centroide dividido a la vez entre Y sub c y entre el área, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo encontramos el producto de inercia y el producto de inercia al centroide? Simplemente vamos a utilizar tablas que más adelante vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver el otro punto, que sería Y sub P, o la otra distancia que necesitamos para ubicar el punto P. Bien, entonces Y sub P es igual a, observamos que es al momento de inercia respecto al eje X dividido a la vez entre Y sub C y entre el área, ¿no? Y tenemos otra fórmula que sería Y sub P es igual a Y sub C más, aquí también tenemos el momento de inercia al centroide respecto al eje X, y esto dividido entre Y sub C y entre el área, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos otra fórmula, y esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces va a ser igual, Y sub P va a ser igual a Y sub C más el radio de giro al cuadrado dividido entre Y sub C. Esta fórmula es más sencilla, y también el radio de giro al cuadrado, el momento de inercia al centroide respecto al eje X, o simplemente el momento de inercia al centroide, o perdón, respecto al eje X, vamos a encontrar en tablas, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya hemos definido bien lo que, o cómo vamos a encontrar la fuerza y el punto de aplicación, ¿no? Para superficies planas, inclinadas y sumergidas a la vez. Bien, entonces las tablas que vamos a utilizar, bueno, aquí tenemos una tabla del libro de Sotelo, ¿no? Acá está en la página 48, nos da esta tablita, donde podemos encontrar, podemos hallar, ¿no? La posición al centro de gravedad o al centroide, ¿no? Por ejemplo, si fuera un rectángulo o un cuadrado, simplemente es la mitad. Si fuera un triángulo, ¿no? Del vértice al centro de gravedad es 2/3 partes de la altura, etcétera, ¿no? Un círculo simplemente es el radio, etcétera. Entonces hay distintas figuras que vamos a utilizar. También el cálculo del área, para calcular el área. Y el otro punto que vamos a utilizar, vamos a necesitar este cuadro para el dato de la fórmula del cuadrado del radio de giro, o radio de giro al cuadrado, que sería lo mismo. Por ejemplo, para una figura de un rectángulo es altura al cuadrado sobre 12, ¿no? El radio de giro. Si fuera un triángulo es altura al cuadrado sobre 18. Si fuera un círculo, el radio al cuadrado entre 4. A ver, esta h, esta altura, se refiere exclusivamente a la altura de la figura, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado, porque anteriormente hemos hablado de otras alturas, ¿de acuerdo? Pero en este caso el radio de giro se refiere a la altura de la figura. Por ejemplo, aquí de este triángulo también tenemos altura al cuadrado sobre 18, pero esta h o la altura es la altura del triángulo. Bien, y bueno, acá sin el problema, el radio de este círculo, ¿no? O de la forma que dice radio al cuadrado sobre 4 se refiere al radio del círculo. Bien, vamos entonces, tenemos aquí otro gráfico donde nos va a dar en este caso el momento de inercia, ¿no? También para encontrar,
o aplicar en las fórmulas anteriores el momento de inercia. El momento de inercia, por ejemplo, para un rectángulo sería base por altura al cubo entre 12, ¿no? Un triángulo, base por altura al cubo entre 36. También tenemos para un círculo pi por radio a la cuarta entre 4. También tenemos la fórmula del radio de giro al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto ya hemos visto en el cuadro anterior. Aquí es las mismas fórmulas tanto para el cuadrado, triángulo y un círculo. ¿Bien? Entonces aquí tenemos otra fórmula o otras fórmulas que vamos a utilizar, pero en este caso es el producto de inercia al centroide. Vamos allá. Por ejemplo, analicemos. Aquí tenemos un rectángulo, ¿ya? Entonces nos dice, para un rectángulo el producto de inercia al centroide es 0, ¿no? Entonces esta figura tiene un eje de simetría. Entonces el centro de gravedad y el centro de presiones van a estar en la misma línea vertical, ¿de acuerdo? Tenemos, a ver, otro que tiene un centro o una línea, ¿no?, que divide exactamente en dos partes, o línea de simetría. Tenemos acá el círculo. Este círculo, por ejemplo, también, ¿no?, el producto de inercia al centroide también es 0. Bien, en cambio para un triángulo no tiene un eje de simetría. Entonces observamos que la fórmula del producto de inercia al centroide va a ser igual base al cuadrado por altura al cuadrado entre 72. Entonces aquí la distancia x, ¿no?, ya no va a ser lo mismo que el otro lado, sino ya distinto, ¿no? En cambio acá sí divide en dos partes iguales, ¿no? Aquí tenemos otras figuras también que vamos a utilizar o necesitar cómo hallar el producto de inercia al centroide. Bien, vamos a trabajar ahora el tercer tema o subtema, en todo caso, lo que son fuerzas que ejercen los fluidos en reposo sobre superficies curvas sumergidas. Bien, entonces acá tenemos una superficie curva sumergida que puede ser, por ejemplo, de una represa o una compuerta, etcétera, ¿no?, donde observamos que también va a soportar una fuerza de empuje, ¿no? Pero esta fuerza de empuje lo podemos dividir en dos: una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Entonces cada una de estas fuerzas va a tener un punto de aplicación. Por ejemplo, para la fuerza vertical tenemos acá X, ¿no?, X sub K, etcétera. Y para la fuerza horizontal también tenemos un punto de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser el principio para nosotros calcular las fuerzas sobre superficies curvas sumergidas. Bien, entonces para trabajar con las fuerzas sobre superficies curvas sumergidas vamos a dividir en dos fuerzas. Uno es la fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal vamos a trabajar con las fórmulas que hemos utilizado para superficies planas inclinadas, ¿no? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? Para hallar la fuerza horizontal va a ser igual al peso específico por la altura al centroide por el área. Pero ¿cuál área, no? Ya no va a ser del área de la curva, sino el área proyectada. Aquí lo tenemos exacto, el área proyectada. Y H sub C también va a ser el centroide del área proyectada, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo hemos estudiado anteriormente, entonces lo entendemos bien. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta fuerza o el punto de aplicación de esta fuerza? También con las fórmulas que ya hemos estudiado en todo caso en el tema de fuerzas sobre superficies planas inclinadas. Bien, entonces esa es la primera fuerza, fuerza horizontal. La segunda fuerza es la fuerza vertical. La fuerza vertical, tenemos aquí la fórmula. ¿Cómo vamos a encontrar esta fuerza vertical? Es igual al peso específico por el volumen. ¿Pero qué volumen? El volumen de la superficie
en este caso curva sumergida, ¿no? Por encima o por encima de la superficie curva sumergida. Observemos, y dónde, hasta qué altura, en todo caso, va a ser hasta el nivel de líquido, ¿no? Entonces, toda acá podemos observar en este gráfico el volumen, ¿no? Que está por encima de la superficie curva sumergida, ¿de acuerdo? Entonces, esto causa un poco de confusión, hay que tener bastante cuidado. Vuelvo a repetir, el volumen es por encima de la superficie curva sumergida hasta el nivel del fluido. Bien, para nosotros calcular la fuerza resultante, como estos dos son vectores, ¿no? Son vectores y cada uno tiene su punto de aplicación. El punto de aplicación de la fuerza vertical, en este caso va a ser el centroide, ¿de acuerdo? Va a ser el centroide de el volumen que está por encima de la superficie de la curva, ¿de acuerdo? Bien, entonces, o en otras palabras, ¿no? Esta fuerza vertical es el peso del fluido que está por encima de la compuerta, ¿de acuerdo? Y aquí es igual peso específico por volumen. Y obviamente, donde se encuentra esta fuerza del peso en el centro de gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto de aplicación. Entonces, como estas dos fuerzas son vectores, la fuerza resultante será la suma vectorial, ¿no? De estos dos vectores, fuerza horizontal más la fuerza vertical. Bien. Bien, otro tema afín es el tema de cuerpos sumergidos. Vamos a analizar aquí el principio de Arquímedes, que nos dice todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen desalojado. Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico por el volumen sumergido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico en el cual podemos observar que no todo el cuerpo está sumergido, sino parte. Entonces va a soportar dos fuerzas, una fuerza de empuje y el peso propio del cuerpo. Entonces ambas fuerzas se van a igualar. Entonces, bueno, el peso va a ser igual al peso específico del cuerpo por el volumen total del cuerpo, ¿de acuerdo? Y la fuerza de empuje es el peso específico del líquido por el volumen sumergido, ¿de acuerdo? Entonces, donde podemos observar también que el volumen total va a ser igual al volumen sumergido más el volumen que está por encima, ¿no? Del fluido. Bien, entonces, este es un tema afín que también vamos a desarrollar. Bien, ahora, bueno, vamos a pasar al resumen o cierre de la clase, en el cual recordamos que hemos trabajado tres temas principales. Primero, fuerzas sobre superficies planas horizontales sumergidas, ¿no? Tenemos aquí el cálculo de la fuerza, que es igual al peso específico por el volumen que está por encima, ¿de acuerdo? Entonces aquí prácticamente esta fuerza podemos resumir de que es en sí el peso del fluido que está por encima, exactamente es el peso del fluido. Bien, donde el punto de aplicación de la fuerza obviamente va a ser exacto en el centro de gravedad. Entonces el centro de presiones va a ser igual al centro o centroide del volumen total del fluido, o del área en todo caso, que sería la proyección del centro de gravedad. Bien, entonces tenemos el segundo subtema que hemos estudiado, que sería fuerzas que ejercen los fluidos en reposo sobre superficies planas, inclinadas y sumergidas. Bien, en el cálculo de la fuerza vamos a utilizar esta fórmula. La fuerza va a ser igual al peso específico por h sub c, o la altura al centroide, multiplicado por el área, ¿no?, de la superficie plana inclinada. Entonces el punto de aplicación para este caso no va a ser, o no van a coincidir ambos. Tenemos aquí, por ejemplo, para encontrar
la distancia X, ¿no? O la distancia horizontal, o el ancho en todo caso de la compuerta o de la superficie plana inclinada, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces X sub P va a ser igual a X sub C más el producto de inercia al centroide a la vez dividido entre Y sub C y dividido también entre el área. Observamos que Y sub C está, es la distancia Y, en todo caso, o del eje Y, pero es paralelo al plano inclinado, ¿no? También explicamos que hay que tener cuidado en no confundir Y sub C con H sub C. Bien, para encontrar la distancia Y sub P, ¿no? Y sub P va a ser igual a Y sub C más el cuadrado del radio de giro dividido entre Y sub C. Bien, entonces tenemos aquí el segundo caso que hemos estudiado, y el último caso que podemos nosotros también aquí resumirlo. Para unas superficies curvas sumergidas, la fuerza de empuje lo estamos dividiendo en dos. Observamos acá una fuerza vertical y una fuerza horizontal, y obviamente la suma de los dos nos dará pues una fuerza resultante. Entonces, la fuerza horizontal, vamos a trabajar con la vista proyectada, ¿no?, de la superficie curva, de acuerdo, sumergida. Aquí tenemos la vista proyectada. Entonces vamos a trabajar con las fórmulas de superficies planas inclinadas, que serían los siguientes, ¿no? Observamos que la fuerza horizontal va a ser igual al peso específico por H sub C por el área proyectada. H sub C va a ser igual la distancia horizontal al centroide del área proyectada, y A sub P es el área proyectada. Acá tenemos el área proyectada. Bien, y la fuerza vertical simplemente va a ser pues el peso del fluido que está por encima de la compuerta o superficie inclinada, perdón, o superficie curva, ¿no?, que está por encima. Ahora, ¿hasta dónde viene el volumen para calcular el peso? Es hasta el nivel del fluido, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a haber una fuerza vertical que soporte esta compuerta, y va a ser el peso total del fluido que está por encima. De repente en este gráfico podemos decir que no hay ningún fluido que está por encima, pero obviamente el fluido que viene por aquí, ¿no?, va a ejercer una fuerza igual al volumen del fluido que está por encima de la superficie curva. Bien, y su punto de aplicación, nos dice, está en el centro de gravedad del volumen que está por encima de la compuerta, ¿de acuerdo? Entonces esto también sería similar a lo que hemos estudiado en el primer caso, ¿no?, de superficies horizontal, pero en este caso no es horizontal, pero al igual que una horizontal, por encima está pues el peso del fluido que soporta esta compuerta. Bien, ahora, ¿cómo encontramos la fuerza resultante? Simplemente la suma vectorial, ¿no?, de la fuerza horizontal más la fuerza vertical. Muy bien, entonces con esto concluimos la clase de fuerzas sobre superficies sumergidas. Muy bien, muchas gracias.